A pesar de muchas quejas que han habido, tengo dolor de muela, pasé una gripa muy difícil y voy a leer el podcast así. Si les gusta bien, si no, no, pues me importa. Igual yo puedo editar esto. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z rojas. Y José, @JoseGeek LML. Esta vez nuestro tema es cómo Wikipedia es la mejor y más ambiciosa enciclopedia que ha visto la humanidad. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? Nos vamos a hablar de Wikipedia, de la historia de la enciclopedia y del acceso libre al conocimiento. Vamos a tratar temas sobre bases de datos y lo que lleva a la privatización del conocimiento. Ok, listo. ¿Quieres comenzar con algo en particular? Sí, Entonces? sí. Vannevar Bush, que es un escritor de ciencia ficción y de tecnología, en un texto que escribió en 1945, que se llama As We Might Think, o en español, como podríamos pensar, decía: nuevas formas de enciclopedia aparecerán, confeccionadas con una malla de caminos asociativos que se ejecutan a través de ellos. Podríamos pensar que Bush anticipa la invención de la Wikipedia. Ush. Me Esa llamó gente de mucho la ciencia atención. ficción la tenía muy clara. Oiga, sí, ¿no? Bueno, Wikipedia entonces como parte de la historia del conocimiento humano, ¿sí? Como metamos Wikipedia en una historia de muy larga duración, muy larga, de cómo el humano ha comunicado y conservado su conocimiento. Vamos a hablar un poco sobre la Ilustración, esa Sí. gran época de la historia que nadie sabe realmente qué es, pero vamos a intentar contarles un poco qué es, y el sueño de los ilustrados franceses y de otras nacionalidades. Ingleses también. Ingleses Estaban también. obsesionados. Que es la enciclopedia. Yo me voy a basar en un librito de Robert Darnton, que es un man, un putas en los temas de historia de la ¿Es ilustración un y el libro y bibliotecario? eso. El man es profesor de, o bueno, no sé si ahorita cómo esté, pero cuando escribió el libro era director de la biblioteca de Harvard, que es, si no estoy mal, la más grande o una de las más grandes bibliotecas académicas del mundo. Uh-huh. Entonces, y el man es historiador y escribe historia del libro, historia del conocimiento, como todos los temas Las de los que yo voy a bibliotecas hablar, también. se nota que salen de ese man. Comencemos, ¿por qué comenzamos? ¿Por el principio? Por el comienzo, cuéntanos qué es Wikipedia, José. Bueno, no, pues Wikipedia es la enciclopedia libre, si no estoy mal. Uh-huh. Básicamente es una enciclopedia online colaborativa. Sí, eso es muy importante. Es decir, es uno de los puntos más importantes y que ha tenido un impacto enorme, digamos, en el conocimiento humano, en los colegios, en las universidades, en las tareas escolares, porque levante la mano aquí, ¿quién no comenzó a hacer una tarea por Wikipedia? De hecho, uno estando en investigación o en la carrera de historia, yo creo que también en otras carreras, o cualquier duda, imagínese, cualquier duda es que que- usted tenga, usted Sí. googlea, Y el primer resultado es Wikipedia. es Wikipedia. Y eso habla mucho del impacto que tiene Wikipedia en la vida actual. Pues digamos que es el solucionador de inquietudes más grande que tiene ahorita. También quería llegar con esta pequeña reseña de Wikipedia. Es Wiki, si no estoy mal, si no es en hawaiano, es en algún idioma del Pacífico, significa rápido. De ahí también salen todas las wikis, porque no es solo Wikipedia, sino también es, qué sé yo, la wiki de Pokémon, la wiki de cualquier serie, película o videojuego, que también se construye colaborativamente entre los fans. Digamos que este sistema de colaborativo que utiliza Wikipedia se replicó a muchas formas en Internet, como lo hacía José. No solo esta Wikipedia, sino otras formas de wiki. Hay para cine, para autos, o sea, hay toda una nueva forma de wikis abundando en la esfera del Internet masivamente. Sí, y yo quería también hablar un poco del tamaño que tiene la Wikipedia, porque no es cualquier pendejada, o sea, no estamos hablando de cualquier bobada. A ver, unos daticos de Wikipedia. La Wikipedia en inglés tiene 5.862.135 artículos, en inglés solamente. Artículos. Y es que hay de todo. A diferencia de una enciclopedia normal, Wikipedia tiene artículos de lo que sea. Exacto. Entonces, si tú, no sé, estoy pensando ahorita, buscas Moe Szyslak, te aparece como personaje de ficción,
cuántos años tiene, de dónde Y todos sus proviene, su datos. historia, o sea, puedes encontrar cualquier información sobre cualquier cosa pues de que haya dentro del artículo. Digamos que es una enciclopedia que se va alimentando constantemente. Y es Sí, y a actual. eso iba a llegar. Entonces, bueno, en inglés 5 millones de artículos, no más en inglés. Sí. El tamaño de Wikipedia, el total de páginas de Wiki es 47.800.000 al momento de la grabación de este podcast. Los servidores de Wikimedia sirven unos Wikipedia. 10 millones de páginas por mes, es decir, son consultados más o menos, Sí. y unas 4.000 por segundo. Por segundo se consultan 4.000 páginas de Wikipedia, aproximadamente, eso es como un promedio. Más de 126.000 personas en todo el mundo han hecho al menos 10 ediciones en la Wikipedia en español, solo en la de español. 126.000 personas que han hecho mínimo 10 ediciones. Yo he hecho más de 10 ediciones, por ejemplo. ¿Tú has editado? Yo he editado como 2 veces nomás. Yo he editado y he creado entradas incluso, pero más adelante Ok. hablamos de eso. El 27% de todas las ediciones las hacen usuarios anónimos. Casi un tercio de las ediciones que se hacen en Wikipedia lo hacen usuarios anónimos. Vea pues. Otros dos datos rápidamente, como para que dimensionemos y entremos en Sí. calor. La Wikipedia en español es la tercera más consultada del mundo. La tercera. No, la primera es en inglés Claro, y la obviamente. segunda es en japonés. Vea pues. La tercera es el español. Y eso tiene que ver mucho porque la Wikipedia se define como libre y políglota. Ajá. Entonces abarca, Y el logo es eso. quiere intentar como llevar a todos los idiomas y ser como la más accesible. También... Y bueno, ya mi último datico. Si usted cogiera la Wikipedia en inglés, le quitara todas las imágenes, dejara solamente el mamotreto de texto y lo imprimiera en libros, le saldrían 2.813 volúmenes, sin imágenes. No. ¿Y cuántos artículos usted ha visto que no tienen al menos una imagen? Para dimensionar eso es brutal. Yo sé que en internet hay muchas infografías que dicen como el tamaño de Wikipedia, lo que uno se demoraría si la quisiera leer toda, que es como sí. uno nunca podría acabar de leer toda Wikipedia porque además cada vez se crean más y más entradas. Sí. Estamos hablando de algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. No creo que ni siquiera la Biblioteca de Alejandría, no creo que cualquier biblioteca del mundo tenga tanto conocimiento como los servidores de Wikipedia. De Wikipedia, sí. Entonces partamos de ahí para la discusión de hoy. Y es precisamente a eso a donde quería llegar. Claro. Es que se quedó mirándome como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Es tanto conocimiento de toda la humanidad, de vainas que van desde quién es Ben Affleck hasta la batalla de Boyacá, Sí. o que van desde... Desde personajes ficticios de series. Ajá, y hasta teorías físicas, químicas, Sí. Matemáticas, que también tienen sus Cuánticas, entradas sí, en, sí, sí, sí. en Wikipedia. Y es por eso que yo quería resaltar esto como es la mejor enciclopedia. Es lo que soñaban los ilustrados en el siglo XVIII, pero llevado a la potencia 10.000. Máxima, sí. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues a mí me gustaría tratar unos temitas y es el primero que es como la crítica más grande que se le ha hecho a Wikipedia y es la confiabilidad, ¿no? Ajá, sí, Porque eso es ese ha lo sido un primero tema que siempre, dicen. un tema cliché si queremos denominarlo de algún modo, porque siempre se le critica eso a la Wikipedia, ¿no? Entonces que no es tan acertada como la Rus o enciclopedias Sí. británicas. Sin embargo, al comienzo fue así, pero ahorita muchas personas han modificado los artículos y dentro de esas personas hay profesionales, hay expertos que intervienen dentro del artículo y por qué no crean propios. Y muchas veces, o me ha pasado a mí, que al leer una entrada de Wikipedia me resulta mucho más informativo que llegar a un libro o siquiera un diccionario Sí. en sí. Eso es lo primero, la crítica, digamos, que antes sí, obviamente cualquier persona, cualquier parroquiano entraba y colocaba sus cosas sin fuentes. Ajá. Ahora hay todo un protocolo, casi es un martirio poder comentar, pues a mí me parece, ¿no? Bueno, Cuando a mí es me una cita. Sí, es que depende del tipo de contenido que uno quiera editar. Yo, por ejemplo, en 2017 había comenzado a hacer una investigación en la universidad sobre un personaje y me di cuenta que el personaje no tenía página en Wikipedia, entonces yo no lo conocía antes de la clase Sí. y pues lo lógico era googlearlo y ver qué salía y no tenía Claro. página.
Ni siquiera tenía una página copiando lo que había en el Banco de la República a Wikipedia. No, cero. Al final, después de un semestre de investigar ese personaje, me di la tarea de, como producto final, también crearle su entrada en Wikipedia. Porque primero, yo consideraba que era un personaje lo suficientemente importante en la historia de Colombia como para tener su página propia. Segundo, su nieto sí tiene página, entonces pues su abuelo O sea, hay un enlace tenía página. totalmente. Sí, se les voy a dejar en el link, pero no voy a decir quién es, para que vayan a verlo. Y me puse la tarea y si hay unas preguntas, como a usted le preguntaban antes de crear una entrada, usted pregúntese si esto es relevante, si esto le va a interesar a alguien o si usted tiene la información suficiente para hacerlo. Y yo dije, check, 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 listo, perfecto, la hice. O sea, pero así nos importa ese personaje en sí. Sí. O ejemplo, solo es por ejemplo, un ego de tu resultado de no, investigación. no, porque por ejemplo, yo entré a la página del Partido Liberal, spoiler, el personaje era del Partido Liberal, y el man aparece en otras páginas, ¿sí? Sí. O sea, el man ya tiene un espacio en Wikipedia en el que el man aparecía pues en la página de su nieto, en la página del Partido Liberal, Sí. en la página pues, de la historia del pensamiento liberal en Colombia, muchas cosas. El man ocupó cargos muy importantes, fue ministro, fue embajador, su hermano fue presidente y tenía página su hermano. Ok. Entonces yo dije, sí es importante, no es que yo me las esté dando y Claro. pues uno leyendo libros de historia, el man aparece en los libros de historia. Entonces me di la tarea y nada, la hice. O sea, era un Y intelectual. después, digamos que yo hice un trabajo grueso y en los meses siguientes, hasta el día de hoy, uno entra a mirar el historial de edición y hay pequeñas ediciones de otras personas que una vez está la base, entran a editar otras cosas. Y a eso es a lo que iba. Uno puede crear las entradas nuevas y yo obviamente tenía una bibliografía base para Sí, poderlo claro, hacer. obviamente. Yo no inventé nada de lo que escribí ahí. Pero hay gente que entra a corregir ortografía, a corregir links caídos, a corregir links que no tienen pertinencia, a hacer ediciones pequeñas. Y yo creo que es en eso es lo más importante de la Wikipedia. Porque una enciclopedia grande la puede escribir una sola persona sola o un equipo de 3 personas. Pero si aquí ya estamos hablando de miles o cientos de miles de personas que entran a hacer esas ediciones pequeñas y que en últimas están cuidando esa veracidad o esa rigurosidad, Digamos que hay una... que si bien no es la mejor, no es una tesis Claro. académica, sí tiene un peso. Y ya más adelante voy a hablar un poco más de por qué considero que eso es Además, importante. es una curaduría itinerante, o sea, siempre cualquier persona puede ver y editar o esto. Bueno, hay que registrarse, hay que... Pero es sencillo, es como sí, crear sí, un hay correo que- de contraseña y sale. Hay que seguir ciertos pasos y uno puede. Lo que me lleva a la segunda crítica, pues Ok. ya un poco más personal, es Todo aquí es personal, no te la preocupes. acumulación de conocimiento. Muchas Ok. de las preguntas que te hacen como más pertinentes, no sé qué, hasta qué punto toda la información que almacena la Wikipedia sí es pertinente o relevante. Pero es que ese es el problema. Si usted, por ejemplo, el hecho de que usted entre a consultar quién es Moe, el de los Simpsons, pues ya lo hace pertinente porque le diste la facilidad a una persona y compartiste un conocimiento que tú tenías y ahora otra persona lo puede disfrutar. Y eso me lleva un poco a hablar de la ilustración, que lo dejamos ahorita colgando. Sí. Y es Pero los antes ilustrados. de la ¿qué es la ilustración? Por eso, a eso voy. Bueno, Pues la ilustración, si vamos a la Wikipedia o a una enciclopedia, va a salir como movimiento intelectual del siglo XVIII, humanístico, conocimiento. Eso no me importa. A mí lo que me importa es lo que esa gente tenía en su cabeza y quería para el mundo. Y era algo llamado la República de las Letras. Voy a leer una cita del autor Robert Darnton, me disculpas. El siglo XVIII se imaginó la República de las Letras como un reino sin policía, sin fronteras y sin desigualdades distintas de aquellas que determina el talento. Cualquiera podía unirse a la República mediante el ejercicio de dos atributos principales de la ciudadanía, la capacidad de escribir y leer. Los escritores formulaban ideas y los lectores las juzgaban. Gracias al poder de la palabra impresa, los juicios se iban difundiendo en círculos cada vez más amplios y los argumentos más fuertes ganaban. Es decir, una vaina súper idealista de que todos tenemos acceso al conocimiento y para eso era la enciclopedia, para poder reunir todo el conocimiento de la época y compactarlo en una sola vaina y poderlo compartir. Pensemos en la imprenta, entonces con la imprenta eso se pudo producir en masa. Sí. Pero es que ahorita estamos hablando de la imprenta a la 10ª potencia, sí. le subieron el volumen a 11 y eso Sale es el Luigi. internet.
Yo estoy hablando desde una perspectiva muy optimista del Internet, ¿sí? Entonces, ahí Robert Danton también dice como, pues que la República de Letras obviamente no funcionó como ellos querían porque pues eso estaba basado desde el privilegio, ¿sí? Podían leer y escribir los que podían pagar, los que tenían tiempo libre y eso no era común. Hoy en día que somos sociedades mal que bien, más de 90%, 95% alfabetizadas, Sí. podemos hablar de otra cosa. Eso frente a la acumulación de conocimiento que para mí pues es como un tema clave porque no sé hasta qué punto almacenar muchas cosas sea bueno. Es como cargar con un peso que a veces no. Pero pues una enciclopedia es eso, ¿no? Abarcar casi todo y compactarlo como decías. Ahora, Que si alguien lo pone y a alguien le sirve, para mí ya vale la pena Claro. que eso esté. Porque preguntémonos cuántas veces comenzamos una tarea por ahí, cuántas veces estábamos charlando en una fiesta y alguien dijo algo y yo, no, ¿será que eso sí es así? ¿Será que no es así? O que usted está en el baño y tiene una pregunta y lo pone en Wikipedia, listo, sí. otro temita que me gustaría tratar es la hiperconectividad Hiperconectividad, ¿qué es eso? o los hipervínculos. Ok. Es sí, decir, como cómo la enciclopedia, o sea, cómo Wikipedia puede enlazar páginas con páginas y tú quedarte todo un rato explorando, Ajá. dándole clics a links azules. Y Eso es muy revisando, interesante revisando. porque hay un juego, pues no sé si es un juego, pues un ejercicio, un juego, en el que en teoría tú desde cualquier página de Wikipedia, con solo haciendo 6 clics o menos, siendo pues obviamente muy metódico y muy cuidadoso, en 6 clics o menos puedes llegar a Hitler. Y yo lo he hecho y funciona. ¿Y funciona? O sea, usted entra a Wikipedia, los Ajá. invito a los que estén escuchando, si tienen tiempo, vayan a Wikipedia, busquen donde dice artículo aleatorio e intenten llegar a Hitler en 6 clics o menos. Tienen que ser muy pilos, Claro. pero se puede y es muy divertido hacerlo. Bueno, no sé si es que yo soy muy ñoño, pero para mí es divertido Yo no hacer lo eso. he hecho, yo lo he hecho. Entonces, esto de la hiperconectividad me parece muy bueno porque se retroalimenta y digamos que no es como una enciclopedia común y corriente que tú abres, buscas la palabra y cierras, sino que abres, buscas la palabra y, este tema también me sirve, tú me conecto, este O tema no también sé me qué sirve. es eso. Ajá, Y le doy entonces clic y me entero qué es eso, me luego parece vuelvo. muy interesante Sí, claro. y Y eso es algo que no tiene la enciclopedia del siglo de las luces, del siglo XVIII hasta hoy. hasta Y hoy. eso es algo que yo creo que a los ilustrados les hubiera gustado Y mucho. y es muy importante porque ahorita los ebook están buscando eso, ¿no? Ser como La hipertextualidad. la hipertextualidad. Una lectura no lineal de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino Que salta que y puede ahí, haber, sí. sí, puede haber un video y una imagen y eso te lleva a otra cosa y otra cosa y así. Entonces me parece muy importante que Wikipedia sea uno de esos referentes en la hiperconectividad. Y o el ejercicio que yo propongo es básicamente, pues no lo propongo yo, sino el ejercicio que te cuento es básicamente explorar esa hipertextualidad. Me voy a volver un poquito de esa discusión sobre la rigurosidad, Sí, que bueno, sabemos que hay mucha gente que le mete la mano, unos que saben mucho, otros que Otros saben que poco, no. pero que hacen cambios pequeños. Pero bueno, ¿hasta qué punto las enciclopedias de antes también eran 100% Claro. confiables? Otro de los puntos es que el conocimiento y esas enciclopedias textuales salían también con muchos errores, también tenían que hacerle correcciones en las diferentes ediciones y pasaba lo mismo. Si tú veías la enciclopedia de cuando tú tenías 15 años, la enciclopedia de cuando tú tienes 30 ya no es la misma. ya no es la misma. Han Está cambiado desactualizada. cosas, se han refutado cosas, se han hecho nuevas interpretaciones. Entonces, No, y solo es está muy chévere que desactualizada aquí tú no por el tienes paso que del tiempo. comprar otra vez otros 15 tomos o más, 25, uno por cada letra, como en Friends. Bueno, Uy, usted no sí. sabe Friends, pero cuando a Joey en Friends le venden, el man, van y le venden una enciclopedia. O sea, esto es tan noventero que la gente iba a la casa suya a venderle libros, enciclopedias. Entonces, Joey estaba muy emocionado porque está aprendiendo muchas cosas y luego cuando va a pagar solo le alcanza para comprarse un tomo. Se compra el tomo de la V. Entonces llega después con los amigos, pues él se sentía mal porque él era todo tontico y no podía hablar con sus amigos. Now, it's a good thing you got out when you did before she blew up like that Vesuvius. The volcano? Yeah. And speaking of volcanoes, man, are they a violent, igneous rock formation. What? Yeah, lava spewing, hot ash.
Of course, some are dormant. Why are you talking about volcanoes all of a sudden? Wikipedia usted no tiene que pagar nada, mano. Y puede Pues, de hecho, enterarse de todas las cosas y hablar con sus amigos si usted es el bobo del grupo. En mi casa, pues mi papá compró una enciclopedia de la A a la Z que era súper completa y no sé qué, pero eso en unos años ya queda desactualizado. Sí, o por ejemplo en Carta. Hablemos de Encarta. ¿Usted Ok, tuvo Encarta? sí, yo- Eso en teoría también tocaba comprarlo. Y eso en teoría también se desactualizaba. Pues era hasta el 2007, fue la última actualización que tuve en Carta. Exacto, pero igual, bueno, aquí como somos colombianos probablemente muchos no pagamos por eso, pero No, pues eso ya tocaba venía instalado en comprarlo. mi computador, Sí, pero era legal. era ilegal. Por eso, entonces, y eso también tocaba actualizarlo, por más que fuera algo digital, Sí. tocaba estarlo actualizando constantemente, porque se volvió obsoleta. Tenía cosas muy interesantes como la visión 3D de los edificios. De los eso. edificios. Yo era bobo entrando a mirar Juegos. catedrales y eso, los jueguitos de mi primera jueguitos. Encarta. Pero digamos que Wikipedia no tiene esos problemas, y por eso es que yo opino que es la mejor, porque si cambia una teoría, si cambia la teoría de la relatividad, un pelagato o muchos pelagatos van a entrar de una y la van a corregir. Claro. Y usted no tiene que pagar más, es gratis. Es gratis, sí. Y es realmente gratis, porque se sostienen a punta de donaciones y no de vender los datos, Sí, digamos hasta que, donde yo sé. que la idea de Wikipedia es todo open source, o sea, el conocimiento abierto y cualquiera puede venir y corregir lo que tú decías. Obviamente hay personas profesionales, también hay, dentro de ellos hay también supervisores, que no hayan malas palabras, de que se utilice un lenguaje un poco políticamente correcto y que cada tema sea Y que la tratado. información sea neutral, por ejemplo. Ajá, y que cada tema sea tratado como Ujú. es. Entonces, no sé, si en la historia de Colombia hubieron guerras, entonces la historia de Colombia en guerras, tal, tal. O sea, como que cada Sí. entrada está muy bien especificado. Por ejemplo, en la página de Uribe se intenta que no sea polarizado, ¿sí? Que Sí. no, se intenta que sea muy neutral. Eso pues también tiene sus problemas. Claro. Yo no digo que Wikipedia sea perfecta. Sí, Siento claro, que claro. lo que he hablado hasta ahora es que yo soy un bobo y que amo Wikipedia. Sí. No, obviamente tiene Pues sus porque te problemas. pagaron, Wikipedia te donó. Cállese, oiga, ya no nos van a pagar por eso. No, ojalá nos Boche. pagaran, ojalá nos dieran plata por algo. ¿A qué iba? Bueno, obviamente la ilusión de la objetividad del conocimiento en Wikipedia pues también es muy refutable. Sí. Y a eso llego, que no, tampoco creo que sea perfecto. Yo la verdad opino que Wikipedia es un buen punto de entrada para un tema del que tú no sabes nada. Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Es decir, yo no sé nada de la guerra del Golfo. Entro a Wikipedia, me leo la introducción, si quedo muy enganchado me leo todo el artículo, que pueden ser 20 páginas de Word, pero pues me lo leo si quiero, y me entero de otras cosas que están relacionadas de paso. Pero digamos que como fuente de autoridad académica, no. Para eso están las citas de Wikipedia. Y en eso sí lo he hecho. Cuando no tengo ni idea de un tema o no tengo ni idea de bibliografía sobre un tema, Sí. entro a mirar qué se ha citado en Wikipedia. Normalmente son máximo 4 libros. Sí. Pero O sea, eso a usted le da un primer paso de entrada a todo lo que se ha escrito sobre ese tema y eso para mí es muy valioso. Eso es algo que ninguna otra cosa se lo puede dar. A menos que usted tenga las ganas de ir a preguntarle a un bibliotecario, de mandar un correo y esperar a que le respondan. responda un autor o un escritor sobre ese Sí, tema. sí. o uno de las bibliotecas que están encargados de hacer bibliografías Sí, claro. de un tema. Pero pues, si usted quiere información para Ya, sí. es Otra preferible. cosa que resalto mucho de Wikipedia son las imágenes, ¿no? Aunque se ha quedado un poco relegada como todo este mundo de las imágenes, porque cuando uno entra a una imagen, pues dice quién la tomó, la autoría. Si uno sube una imagen a un artículo, se la tumban por derechos de autor. Digamos que se cuidan mucho en eso, obviamente. Eso a mí me pasó en el artículo que le digo. Yo tomé la foto de un libro y pues el autor de ese libro se murió hace décadas. Sí. Y cuando la fui a subir me dijeron, no, pailas, eso no se puede, Se le cuidan toca mucho. buscar algo de acceso abierto. Ajá. Se cuida mucho con eso y digamos que la gente todavía no ha comprendido mucho eso, pero con algunas pinturas y fotografías que son de dominio público, sí digamos que hay mucha información y Es muy que- relevante, detallada de eso, me parece que... Ujú. Y esa noción de que cualquier persona puede acceder y corregir, pues la ha enriquecido mucho en cuanto a imágenes, en cuanto a cualquier tema que, como venimos diciendo, de los muchos que hay en Wikipedia, pues la ha permitido como expandirse un poco más a ese mundo de las imágenes. Lo digo porque yo he buscado mucho con un tema que estoy investigando, que es sobre el análisis de imagen en Internet. Ajá. Y en Wikipedia hay mucho de eso, mucho de historia, hay muchos guiños ahí en las imágenes y pues me parece muy interesante, cosa que nunca íbamos a ver
que tocaba verlo en un libro de arte y ni siquiera está bien especificado. Y la calidad de esas calidad de imágenes, las imágenes. es brutal. Es que otro de los puntos a favor, o sea, yo sé que estoy demasiado a favor de Wikipedia, pero es que se han montado una infraestructura tan vasta que defiende tantas cosas abiertas, que pues está Wikimedia y eso, y debo admitir que yo he donado plata a Wikipedia como una vez al año, que ellos dicen como, Sí, venga, nunca les pedimos nada y seguramente usted está entrando Y aquí. por la publicidad no nos han dejado llenar de publicidad. Por favor, denos así sea 10.000 pesos colombianos, 5.000 pesos colombianos, dicen como- y eso les ayuda al resto. Si tantas personas donan de aquí, no sé, en 3 horas, Ajá. por cada vez que visiten, ya. Cumplimos Ya con o sea, tienen como una meta, cumplimos con la meta y ya, dejamos de joder. Exacto, entonces eso a mí la verdad me parece muy bonito porque es mantener una infraestructura muy vasta, o sea, recordemos los números que les dije ahorita, eso es demasiado para mantener texto, imágenes, incluso hasta mapas interactivos, cosas así. Digamos ya el último punto que yo quería tocar y que vamos a dejar como raspadito en la superficie, que es el tema del acceso abierto. Sí, esa idea Porque de- para mí eso, más que la cantidad de información, más que el sueño de los ilustrados llevado a la 10ª potencia, es el acceso gratuito, realmente gratuito al conocimiento, que es Wikipedia. Para mí eso Sí. es muy valioso, es algo que ayuda muchísimo a la humanidad como especie a mantener ese conocimiento que tenemos desde hace siglos, miles, cientos de miles de años. Bueno, entonces entramos en este oscuro y pasamos de la Wikipedia y de esta noción hermosa de Optimista del futuro optimista humano, del futuro humano y de la acumulación de conocimiento, a ver que el conocimiento en realidad no es tan, que no es de tan acceso, abierto. sino... Porque bueno, resulta que en los años 70, más o menos, antes del internet, una suscripción a una revista académica, ponle de medicina o de química, estoy dando datos muy aproximados, costaba $12 ¿Qué a co- una revista. ¿Qué encontramos en una revista académica? Lo más avanzado del conocimiento, las últimas investigaciones, las publicadas, experimentos, o sea, el conocimiento de más avanzado está en las revistas El académicas porque es, conocimiento top. sí, o sea, son los investigadores que igual tienen que publicar sus descubrimientos para eso. En los 70s costaba $12, ponle. Accesible. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, la biblioteca aquí de la universidad llamaba o le mandaba un telégrafo a Harvard o a cualquier universidad y decía como, venga, me quiero inscribir a su revista y quiero que cada vez que saquen un número me llegue una copia de su revista. $12 mensuales o por número, lo que Sí. sea. GG. Hoy en día con la proliferación o con esa masificación del internet que permite Claro. que no tenga que llegar el número fijo, sino que sea una suscripción tipo Netflix, más o menos, esos números se han inflado brutalmente. O sea, pasamos de $12 a más de $2.000. O estamos hablando ya de decenas de miles de dólares por una revista. Las de medicina, las de química, las de ciencias, las de STEM, que habíamos hablado la vez pasada, son las más caras. El punto que quiero llegar es que acceder al conocimiento especializado es putamente caro. O sea, es una de las industrias que más mueve plata y lo mueven como 3 editoriales en todo el mundo. Ajá. O sea, es casi un monopolio, cuesta mucha plata y se necesita. Es decir, la biblioteca de la universidad no puede dejar de pagar eso de la noche a la mañana porque hay investigadores que tienen que leer y tienen que citar eso. Sí, O digamos sea, que es un negocio putamente redondo. el año pasado tuvieron esas editoriales, tuvieron un crecimiento del 30 al 35%. Eso es una Y empresa. a comparación con Walmart, que Ajá. creció un 3%. Y con Toyota, que Ajá. tuvo un crecimiento del 15%. Que eso es mucha plata. Sí, Entonces, imagínate estamos ahora un hablando de crecimiento mucha del 30 plata. al 35% de estas editoriales, que como dice José son pocas, son 3 creo. Sí, es una Sí, una ¿no? manotada. Sí, Se son cuentan con los máximo dedos de la 10, mano. son máximo 10 las que tienen este monopolio del conocimiento que están en vanguardia en este momento. O sea, las nuevas investigaciones y que eso conlleva pues decisiones morales muy grandes, ¿no? Como que solo ciertas universidades, ciertas bibliotecas pueden tener acceso a eso. Y que se supone que las universidades son para compartir conocimiento, para acceder al conocimiento y están luchando. Es decir, Robert Darnton, como director de Harvard, en 2015 cuando vino aquí a Bogotá, se estaba quejando y se estaba jalando los pelos porque el man decía, esto no es sostenible y es muy probable que en los próximos años, es decir, hasta hoy,
siga aumentando ese problema y vemos que todavía está. Sí, claro. Entonces, esto es un tema que vamos a abordar con mucha más profundidad, con muchos más datos en un próximo podcast. No el del otro mes, no el del mes siguiente, tal vez no este año, pero eventualmente, ¿sí o qué? Sí, digamos que este tema es muy complejo y hay que verlo desde diferentes matices, como la idea de que te sigan cobrando a ti por acceder a una revista de 1970 y tengas que pagar una millonada para acceder a eso. Y ahí estamos hablando también de bases de datos. Bases que de nos sirven a datos nosotros que sí. como historiadores. Ujú. Pero bueno, para eso está también Wikipedia, conocimiento libre y Sci-Hub. usen Sci-Hub. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、全国民に対し、Por ahora, no siendo más, pasemos a lo que todos están esperando y por lo que llevan más de media hora escuchándonos. Los datos random. Bueno, A ver, el visigodo, ¿qué tienes para mí hoy? yo tengo un dato muy interesante. No sé si aporta a la historia de Colombia o no, pero puedo hablar sobre el icopor. Ush, datazo. Sí, el icopor conocido entre nosotros no se llama así. Su nombre científico es poliestireno expandido, pero recibe el nombre de icopor por la primera empresa que comercializó aquí en Colombia ese producto. Entonces, icopor es el resultado de la primera letra de industria, las dos primeras letras de colombiana y las tres de porosos. Ahora dígalo de corrido. Icopor. No, industria colombiana de puros. Industria colombiana de porosos. Ese es el acrónimo Ajá. de icopor. Es decir, si usted dice Icopor en Argentina, nadie le va a Nadie le va a entender. entender, no saben qué es eso, porque el nombre de poliestireno expandido se nombra en cada país dependiendo de la empresa que lo comercializa. Pero entonces, este acrónimo con el paso del tiempo se convirtió en un sustantivo más. Pudo entrar, al igual que Homero Simpson, a un diccionario. Entonces, si tú buscas Icopor en un diccionario, te va a salir como tal. Poliestireno expandido Ajá. en Colombia. Entonces, en los países hispanohablantes se les conoce coloquialmente al poliestireno expandido dependiendo de la empresa, como les decía. Entonces, en Argentina es Telegopor, en Bolivia es Plastofor, en Costa Rica es Cartón Blanco, en Chile se le Eso llama... no es una empresa, eso es literalmente ese es cómo se el ve. nombre, sí. En Chile se le llama Pluvimal, aunque en algunos lugares en construcción le llaman Aislapol. En Cuba es Chilenos, ¿no? Poliespuma, en Ecuador es Plumafón, Espumafón o Expumaflex. En Salvador es Durapax, en España es Poliexpan, Corchopan, Corcho Blanco, Forespan, Poliespan, Poroexpan, Poroexplan, Techoplan. En Guatemala es Duroport, Termopop o Moroport. En Honduras es Esterofón. En México es Unisex, nieve seca o hielo seco. ¿Unisex? Unicel. Nicaragua es Poroplas. En Panamá es Foam, con Foam. Sí, como en inglés, como espuma en inglés. Ah, ok. En Paraguay es Isopor. Y bueno, el más chistoso es Venezuela, que le dicen anime. O sea, una vaina de locos. Entonces, otros claros ejemplos de este tipo, como de que la empresa, uno asocia el nombre de la empresa y no del producto como tal. Ah, sí, eso le iba a decir. Ajá, es como la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, producido por la marca Bayer. Están los Kleenex o pañuelos desechables por la empresa Kleenex, que es Me gringa. estás diciendo que cuando yo pido un Kleenex y me dan marca suave, estoy cometiendo un error. Claro, porque deberías decir, me regalan unos pañuelos desechables. Está el nylon o fibra sintética, tela elástica, pero se popularizó por la marca de los 40 Nylon. Está Clorox o el cloro hidróxido de sodio, que es por la empresa Clorox. Y uno muy convencional que es Pegastick. Que en realidad es como barra de pegante. Es pegante en barras, pero uno O lo el asocia Colbón. con Pegastick. O El colbón también es pegante líquido. Ah, Pegante líquido, pero uno lo convence como colbón. Es que eso me parece muy interesante de cómo se van construyendo esos nombres comunes, porque eso pasa mucho en la historia. Ahora preguntémonos cuántas de las cosas que hoy tienen nombres normales también comenzaron así. Ajá, como la patria boa. Usted dele con la patria boba. Es muy Voy a chistoso, sacarme ese parce. dato para el Es muy bicentenario. chistoso. La va a romper. Bueno, ese es mi dato. Espero que les haya gustado. ¿Y cuál es el tuyo, José? Bueno, yo le vengo a hablar de una vaina. Yo no quería hablar de esto, pero me salió en dos lecturas diferentes que no tenían nada que ver. Y yo dije, man, es el destino que yo venga a hablar de esto hoy. Voy a hablarle de la República de Uribe. ¿Del ubérrimo? Más o menos. Pero no,
principios del siglo XX. Ok. Entonces, imagínate que luego de la Guerra de los 1000 días, la Guerra de los 1000 días no terminó muy bien. Hubo un perdón general y digamos que ya se perdonó, unas guerrillas se desarmaron y eso. Y se separó Panamá después. De eso también ya hemos hablado un poco acá. Pero digamos que el tema de lo que llamamos unidad nacional, como que muchos departamentos vieron que Panamá se separó y como que a mucha gente le quedó sonando esa idea, ¿sí o no? Como, como que la independencia suena, es posible, no sé qué. Y digamos que la guerra, como fue tan fragmentada en el territorio, dejó muy débil esa tan llamada soberanía. Eso se refleja en muchas voces separatistas en otras regiones y cuando Rafael Reyes es presidente en el famoso quinquenio, casi que justo después de la Guerra de los 1000 días, él hace una reorganización territorial precisamente para debilitar unos departamentos que durante la guerra habían tenido mucho poder. Sí. Todo ese tipo de cosas quedan y quedan y quedan. Y unos años después, ya en 1916, un tipo, que ahorita se me escapa el nombre, empieza a liderar una rebelión en Arauca. Arauca en ese momento era un lugar completamente abandonado por el Estado. Allá la gente casi que hacía lo que quería. Otro dato curioso, dentro de mi dato curioso, es que de ahí salían la mayor cantidad de aves y plumas de aves que exportábamos a Estados Unidos. Eso es verdad. Eso es otro dato que más adelante les voy a contar más en otro podcast. Más a fondo. Pero digamos que este man, con unos exguerrilleros de los 1000 días, con veteranos de la Guerra de los 1000 días y con apoyo de unos venezolanos, porque pues es en la frontera, Sí. deciden independizarse de Colombia. Y eso todo lo hacen en honor a Rafael Uribe Uribe. Por eso se llamaban la República de Uribe. Claro, después de Panamá, el gobierno aquí en Bogotá pues no podía dejar que otra cosa así les pasara. Sí. Entonces, apenas se enteraron, mandaron gente allá que apagaran eso. Eso solo les duró un mes. Pero digamos que el dato curioso es eso, como que esos ánimos independentistas quedaron al punto de que 12 años después de Panamá, Sí. otro departamento quisiera independizarse y comenzaron. Y se autoproclamaron la República de Uribe en Arauca. Entonces, nada, si no sabían, si nos escuchan en Arauca, hombre, todavía están a tiempo. ¿Será que hay una celebración, conmemoración? No sé porque, digamos, ese nombre de República de Uribe solamente lo leí en uno de los capítulos que leí para esto. En el otro hablaban más de las aves y eso. Igual les dejo las dos referencias ahí. Sí me gustaría saber si tiene algún tipo de conmemoración Sería interesante. de eso, porque sí fue en 1916, se intentaron separar y pues el gobierno en Bogotá dijo, ni mierda, no nos vamos a volver a dejar. Deben haber. Y cayeron allá, mandaron ejército a que apagaran eso. Deben haber también escritos, algo. Tiene que haber algo. Sí, no, o sea, fuentes primarias hay. Hay. El señor que le digo que ahorita se me olvida el nombre, lo voy a buscar de una vez. Pues él tiene su diario, o bueno, sus escritos, y de hecho las dos cosas que leí sobre eso citan a ese señor. Ya te comento su nombre. Humberto Gómez. Y comenzó el 30 de diciembre de 1916, casi que a final de año. Y el man comercializaba con plumas de garza. Ahí está, Arauca, departamento de caza de aves y exportación de aves, con veteranos de la Guerra de los 1000 días y tropas venezolanas también. Tropas venezolanas. Quisieron independizarse en 1916 y ese es mi dato random de hoy. Espero que les haya gustado. Como cierre, sí nos gustaría que nos contaran un poco cuál ha sido su relación con Wikipedia. ¿Les gusta, no les gusta? ¿La han usado? ¿Les ha salvado trabajos? Cuéntenos en Twitter, en Facebook, en Instagram, cualquiera de todas. Si están de acuerdo con mi fanatismo, si están más de acuerdo con las críticas de Elvis. Nada, cuéntenos y cuéntenos. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, YouTube y en todas las aplicaciones de podcast que puedan tener, como Stitcher, iVoox, Castbox, etc. Y que en SoundCloud por ahora encontrarán nuestros episodios más recientes. En cualquiera de esas aplicaciones pueden suscribirse para que cuando saquemos un nuevo episodio les suene, les timbre, les pite, les chifle ese celular, ese computador y lo escuchen de una. Si nos quieren apoyar no solo escuchándolos, se vale seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. En todos lados estamos como
podcast RAH de Random Access History. En nuestras redes se encontrarán memes, también compartimos fuentes históricas, mapas, noticias y muchas cosas más para que sigan con la historia que nos gusta contar aquí. Un especial agradecimiento a Sergio Tobar por la musicalización. De nuevo, gracias y se despide como siempre quien les habla, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.